Glass Onion, la secuela de Puñales por la espalda, consigue lo que se propone esta película, consigue hacer funcionar Rian Johnson, su creador y director, la misma fórmula de intriga y misterio que consiguió hacer funcionar tan bien en su predecesora. Pues venga, vamos a analizar Glass Onion. Guión. Todo empieza con una invitación de un billonario extravagante que convoca a su círculo de confianza más estrecho a pasar un fin de semana a su lujosa casa en una isla griega. Es una película estilo Agatha Christie, por supuesto, de asesinatos y detectives. Entonces, ¿qué pasa? Pues eso, que alguien muere y de pronto, al profundizar en el crimen, todo el mundo parece tener una razón que les convierte en sospechosos. En ese sentido, hablamos de un guión de género, es decir, es un guión que tiene una estructura muy concreta y que responde a las expectativas de lo que todos esperamos de una película así, es decir, que resulta muy difícil ser original en esos terrenos. ¿Y qué le sucede a este guión que no le sucedía a su predecesor? Pues que la mayoría de los giros aquí no sorprenden. También es verdad que en historias así ya los esperas y los anticipas, así que o son realmente ingeniosos o es fácil que resulten previsibles. Y es lo que te pasa a la película, que desde el principio muestra demasiado pronto las cartas, como ese primer giro de la cena recién llegados a la isla que no termina de funcionar. Me pregunto una cosa, ¿qué hace funcionar tan bien a Puñales por la espalda? Pues entre otras cosas, lo que hacía ahí Rian Johnson era deconstruir el típico asesinato para darle otra vuelta más y que las cosas, por mucho que se esperen que ocurran, no nos las dan como las esperamos. Por ejemplo, que quien administraba el veneno letal no era, sin embargo, la verdadera responsable. Ana de Armas estaba fantástica en esa película, por cierto. ¿Replica esta nueva entrega esa virtud del guión? Pues ya digo que la mayoría, y recalco esto de la mayoría porque esto es un análisis y no estoy aquí para pasarme de subjetivo, aunque algo de subjetividad siempre se me va a escapar y es inevitable, pero digo que la mayoría de los giros no tienen un impacto real. Vamos, que no son muy eficaces y desde luego no tanto como en la primera entrega. Sí que tengo curiosidad por saber quién lo hizo, pero a partir de un determinado momento del principio del segundo acto quizás diría que es bastante previsible todo y la resolución final no llega a ser tan emocionante como pretende, más bien todo lo contrario. Esa escena en las escaleras con Edward Norton llamando niñata a la otra es casi infantil, es una resolución sin fuerza, deshinchada como un soufflé que se viene abajo de golpe. Y eso del cuadro de la Mona Lisa, no sé, quizás se podría haber hecho de otra forma, más como un chantaje para que ella diga la verdad al final, ¿no? Para que Andy al final es un personaje que está más preocupado por la verdad, y lo dice en un momento de la película, de hecho, porque se sepa y prevalezca la verdad de su hermana, más que por la pura venganza. Y humillarlo de verdad, algo que de verdad hubiera restablecido el equilibrio de las cosas, es él saliendo y declarando esta idea de que la idea que le hizo millonario la robó de una servilleta. Entonces eso, que Andy le hubiera planteado un te quemo el cuadro o dices la verdad, pero con ese clímax que ha elegido, pues sí, todos deciden de repente, a medida que se van tirando los jarrones, que se suman al barco, de repente, así, sin más. Esto que propongo el chantaje es por hacer una crítica constructiva, pero realmente supongo que también tendrá sus inconvenientes y es discutible, pero es que al final, es que es eso, es que se carga la Mona Lisa, hola. O sea, la tía se carga la Mona Lisa, manda narices, se carga el cuadro más famoso del mundo, brutal. O sea, que su hermana vale un montón, pero ¿por qué descubrir la verdad de tu hermana? No tenías que cargarte la historia del arte, mejor un chantaje, ¿no? Un chantajito. Una cosa que sí que funciona muy bien y me hace además pensar qué hubiera pasado si la peli siguiera por ahí, es ese monólogo autocomplaciente de Norton hablando de todos ellos que son unos disruptores. Es muy bueno, es brillante porque ahí entiendes cómo se ve ese personaje e inmediatamente después tienes al personaje de Andy que le pega una bofetada de realidad y lo baja de su ensimismamiento, destapando toda la red clientelar que tienen todos con todos montada con él, gente que le ha ido bien una vez pero que se mantienen ahí gracias a que Norton les ha echado un cable vital. Pues ojalá, ya digo, hubiera indagado más por esa línea el guión, con esa idea del billonario que al hacer crecer su patrimonio termina pensando que es un genio y que ha llegado ahí porque se lo merecía, en lugar de reconocer todo el peso que ha tenido en su vida, estar en el lugar oportuno en el momento adecuado. Que sí, que luego lo han hecho muy bien, pero ¿cuántos no lo han hecho muy bien también? Y sin embargo, ellos se creen los ungidos cuando en realidad deberían dar todo el peso que se merece a la lotería que les ha tocado. Y como este billonario no cree eso, sino que se cree un elegido para hacer algo grandioso y mejorar el mundo, digo que hubiera sido muy interesante profundizar en ese aspecto que el guión amaga en varios momentos, como ese monólogo, ya digo, de los disruptores, para darle al personaje de Edward Norton más capas y para hacer también una lectura de los billonarios más interesante que la de un tío que simplemente ha llegado ahí porque robó una servilleta y por eso está ahí. En fin, mejorar ese personaje hubiera sido mejorar la película. Casting. Todos los actores están fenomenal. Es lo que decía en el último vídeo. A este nivel en donde te puedes permitir un reparto así, pues todos son muy buenos. ¿Dónde está la diferencia que
que hace que algo bueno sea excelente? Pues en el guión, en cómo se hayan escrito esos personajes. Obviamente es una película de quién ha sido, no es un estudio de personajes profundo, aquí no hay tampoco mucha complejidad en los personajes que haga que te identifiques con ellos. Al final tienes que presentar a muchos en muy poco tiempo y tienes que ser un poco caricaturesco. Entonces, eso, todos están bien, ninguno genial, pero quizás más por el guión que por ellos. Y Daniel Craig está bien. Es verdad que en la primera era más económico con los gestos y la interpretación y decía más con menos y su personaje funcionaba mejor, era más creíble, más atractivo de ver en pantalla, pero en muchos momentos de Glass Onion, y desgraciadamente me ha tocado verla doblada, así que esto que voy a decir es para cogerlo con pinzas, pero no me hace gracia lo que dice. Ni los supuestos golpes de humor me llegan ni me impactan, o muy poco, vamos. Cámara. Obviamente Rian Johnson tiene un talento para la puesta en escena genial. Quizás sea esto lo que mejor funciona, el cómo se las ingenia para escribir con la cámara, para irse a cámara lenta cuando toca, para hacer paneos que van de introduciendo una nueva información en el encuadre, para hacer tilts desde el suelo y enaltecer al personaje que tiene delante. Hay un plano que está Benoit Blanc tras una muerte y la cámara está en la nuca y vamos viendo cómo allá donde él va posando la mirada aparecen los sospechosos, un sospechoso nuevo. La cámara hace un 360 y se va parando en cada uno de ellos como si fueran una estación sin cortar el plano. Es brillante. Y no hablemos de muchos encuadres, de lo bien que dispone la información en ellos. Un personaje, por ejemplo, en primer término y detrás aparecen fuera de foco otros dos claves para ese momento y la cámara hace trasfoco para enfocarlos. Todo eso hay que diseñarlo y hacerlo funcionar, y en ese sentido Rian Johnson es un cineasta como pocos. Sabe cómo enfatizar con la cámara, sabe tensar una escena yendo de un corte a otro, cómo destensar. No diría que es un maestro, pero sí alguien muy superdotado para el lenguaje audiovisual, y ya digo, se nota que lleva mucho cine dentro. Sonido y música. La música acompaña muy bien. Hay temas muy conocidos y me quito el sombrero con lo bien que han sabido elegirlos para potenciar esas escenas. Por ejemplo, esa set piece casi de videoclip musical a cámara súper lenta entre llamas, que aunque a nivel de guión no me funcione, qué bien diseñada está. Una escena de storyboard, porque a ese ritmo de los acordes de la Mona Lisa de Nat King Cole sí que logra ese momento de destrucción inevitable. Eso es acertar con el tono, acertar con el cómo, aunque el qué sea flojo, ya digo, con el guión. Localización. Funciona muy bien. Como en toda superproducción, esos exteriores que se han podido permitir rodar en Grecia de verdad, y esa mansión y el cuarto, sobre todo de él, como magnate, esa cúpula de cristal, enfatizando esta idea central de cebolla con capas de Glass Onion que Benoit Blanc y Andy han venido a desvelar. Todo eso es verdad que desde la localización está potenciando muchísimo la credibilidad y que te metas y que le compres a la película esa atmósfera de Cluedo de Agatha Christie. Diseño de producción. Aquí digo lo mismo. Coches, motos, yates, vestuario. La forma en que presenta a los personajes, por ejemplo, en la mansión, es fantástica, con la música, el traveling de cámara y el vestuario con el maquillaje y peluquería. Como ese momento en el que entra en la piscina Kate Hudson, ese momento majestuoso de ella entrando, es un logro también de diseño de producción y hay que reconocérselo. Y es que este es otro departamento que funciona muy bien en esta película, sacando todo el brillo a esas escenas. Y montaje muy preciso. Se nota que está pensado todo desde el principio. Hay un diseño de montaje para que todo cuadre, todo responda a un plan muy minucioso. Y lo bueno de estos montajes es también lo malo a veces o en determinados momentos. Y es que al responder a un engranaje muy meticuloso pierden un poco la frescura y la naturalidad que haga que ciertas escenas respiren un poco y nos olvidemos de lo que nos están contando es una historia y nos metamos de verdad en ella. Algo que también influye en las interpretaciones, y esto lo conecto con el casting. No solo creo que este guión es el que, y aquí ya entro una cosa entre análisis y objetividad y opinión, pero vengo a decir que realmente esto del montaje tan encorsetado encorseta también a los actores, que no solo están determinados por el guión, sino que también el montaje a veces, el tener que estar en unas determinadas marcas, unos determinados gestos, les bloquea mucho a liberarse, a ser más naturales, a estar más de verdad en el momento presente. Bueno, quizás, ya digo, la buena parte que tienen estas películas, por un lado, de que todo funcione como un reloj, también las mata un poco si no se controla. En resumen, es una película que el misterio no funciona tan bien como en Puñales por la espalda, ni el misterio ni el suspense es tan tenso y magnético como en la primera, y los chistes pues realmente funcionan como un 20% de ellos. Entonces, ¿qué se puede concluir? Pues que esta película no aporta nada nuevo ni replica la fórmula que fue brillante en la primera. No le llega a ese nivel. Con todo el presupuesto que tiene y todo el cine que se
nota que lleva dentro Rian Johnson, se echa de menos que hiciera más. Incluso, como he dicho, tenía una muy buena oportunidad para hacer una lectura de esos billonarios caprichosos como niños al que se parece el personaje de Norton. Aquí la sombra de cierto magnate es alargada y los paralelismos prometen chicha, pero al final se queda en una parodia superficial para tener un personaje que cumpla con ese rol de malo malísimo con el que todos estemos de acuerdo que debe pagar el pato al final. En algunos momentos la peli coge ritmo y tiene escenas que sí, son divertidas, están llenas de intriga y te rompen el saque, pero 50 escenas, realmente hay 3 o 4 en las que consigue eso, honestamente. Y por lo tanto, ese metraje se hace largo. 140 minutos de algo que funciona se pasa en un suspiro, pero 140 minutos de algo que no funciona del todo, no termina de funcionar, la verdad, se hace larga. En fin, cuesta decir que sea una buena película, también cuesta decir que sea una mala película, jolín. Cualquier amante del género puede disfrutar de ella, aunque, ya digo, no le funcionará tan bien como la primera, ni de largo. Ya digo, con todo el cine que lleva dentro este director y que se le nota, pues no haga más. Habrá más películas de este estilo, de Puñales por la espalda, ya está confirmado. Esperemos que con un guión mejor construido. Pasa mucho esto, de todas formas, ¿no? Esto de, al final, que a un director muy bueno le sale extraordinariamente bien una película con un presupuesto mínimo y entonces una Netflix o una Major vienen y le ponen los sacos encima de la mesa y paradójicamente no es necesariamente mejor esta película que su predecesora, que era más humilde pero más brillante. Y si he dicho todo esto, no es por desmerecer a Rian Johnson, que escribe y dirige algo que al final se ha inventado él y en los tiempos que corren eso es un valor. Ha sabido traer el mundo de Agatha Christie, que hablaba en su época de lo que hablaba, de su contexto sociopolítico, de las guerras, al mundo de hoy, donde se habla de otras cosas, de los billonarios, de las startups, de las criptos, de... en fin, que también refleja un poco la sociedad de nuestro tiempo. Y eso lo ha sabido pergeñar él, lo ha sabido diseñar él. Y en los tiempos que corren, eso es un valor. Pero lo que estoy diciendo al final es, hay que ser sinceros y a los espectadores lo que nos gusta es que nos traten como si tuviéramos un cerebro en propiedad y no en alquiler. Y nada más, gracias por ver este canal. Si te suscribes, recibes cada semana una recomendación de cine y si le das a like, me ayudarás muchísimo a seguir creciendo y a seguir haciendo viable este canal vídeo a vídeo, a seguir mejorando y trayéndote mejores recomendaciones. Y dime en los resultados, no te olvides porque los leo todos. ¿Estás de acuerdo con lo que he dicho? ¿Te ha gustado esta película? Estoy seguro que a mucha gente aún así le va a gustar muchísimo y le va a entretener Glass Onion. ¿O te atreves a decir algo más? ¿Te apetece decir algo más? ¿Crees que esta película podría haberlo hecho mejor? Insisto, cuéntamelo porque los leo todos. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.